La primera vez que Samuel Bridger mencionó su plan a los hombres reunidos en el puesto comercial de Morrison, las risas comenzaron antes de que siquiera terminara de hablar. ¿Quieres construir dentro de una cueva? Ian Morrison dejó el bote de tabaco que estaba pesando, su rostro curtido arrugándose de diversión. Sam, te conozco hace 5 años, y siempre has sido un hombre práctico. ¿Qué te ha pasado? Samuel mantuvo la voz firme, aunque sentía el calor subiendo por su cuello. No cualquier cueva. La de Reverse Bend, todos la conocen. Esa abertura mide 40 pies de ancho si es 1 pulgada, y el techo es lo suficientemente alto para una estructura de 2 pisos. El río pasa justo por la boca. Exactamente por eso es una locura, intervino William Thatcher, un carpintero que había construido la mitad de las cabañas del territorio. En el deshielo de primavera, ese río inundará tu pequeña morada en la cueva. Te despertarás nadando, si es que te despiertas. El piso de la cueva está 12 pies por encima de la marca de agua alta, replicó Samuel. He revisado las líneas de escombros de inundaciones pasadas. Lo he hecho todo el verano. El agua nunca ha subido más de 8 pies en la entrada. ¿Y el humo?, preguntó Paul Andrews, cuyos problemas con chimeneas eran legendarios. El humo sube, Sam. Enciendes un fuego en una cueva. Te ahumarás como un castor en una choza en llamas. La cueva tiene ventilación natural. Hay una grieta en el techo que corre 30 pies hacia atrás. Lo probé con humo de antorcha. Lo aspira perfectamente. Morrison sacudió la cabeza lentamente. Incluso si todo eso es cierto, y no digo que lo sea, el invierno en una cueva. Las piedras más frías que el corazón de un banquero, Sam. Tú y Mary se congelarán tratando de calentar toda esa roca. La piedra retiene el calor una vez que se calienta, dijo Samuel en voz baja. Y bloquea el viento mejor que cualquier relleno que pudiera lograr. La cueva misma es el refugio. Solo estoy construyendo una cabaña dentro para las habitaciones. El silencio que siguió fue peor que las risas. Eran buenos hombres, incluso amigos. Pero Samuel podía ver la lástima en sus ojos. Pensaban que había perdido la cabeza, que la desesperación de otra cosecha fallida había roto algo en él. Solo Mary creía. Mary Brille había estado a su lado esa tarde cuando descubrieron la cueva por primera vez a finales de primavera, mientras seguían el río buscando pastos. La abertura apareció en una curva como una catedral tallada en la ladera, su boca oscura exhalando aire fresco que olía a minerales y tierra profunda. Es perfecto, susurró ella. Y Samuel supo en ese momento que se había casado con la mujer exacta. Donde él veía ventajas prácticas, refugio, agua, aislamiento natural, Mary veía posibilidades. Caminó por el piso de la cueva con las faldas recogidas, notando el grueso depósito de suelo que siglos de inundaciones habían dejado, rico, negro y profundo. Se arrodilló al borde del río, estudiando cómo la corriente presionaba fuerte contra la orilla rocosa justo en la boca de la cueva. Una rueda hidráulica funcionaría aquí, dijo, trazando el flujo con el dedo. La corriente es fuerte y todo el año. Podríamos impulsar un molino de grano, una sierra, incluso una bomba para riego. Exploraron cada pulgada de esa cueva en las semanas siguientes. La cámara principal era vasta, extendiéndose 80 pies hacia la ladera antes de que el techo bajara demasiado para ser útil. El piso era nivelado, el techo de piedra sólido, y la abertura sureste, posicionada para captar el sol de la mañana mientras se protegía de los peores vientos del norte. Pero fue Mary quien hizo el verdadero descubrimiento. Cavando pozos de prueba cerca del fondo de la cueva, encontró suelo de 3 pies de profundidad en algunos lugares, depositado por innumerables inundaciones y enriquecido por minerales que se filtraban de las paredes de caliza. En el ambiente protegido de la cueva, a salvo de heladas fuertes y vientos secantes, ese suelo podría cultivar cosechas bien entrado el invierno. Dirán que estamos locos, le dijo Samuel. Mary sonrió, con tierra bajo las uñas, su mente práctica ya planeando. Que lo digan. Estaremos calientes y alimentados cuando lleguen las nieves. Eso es lo que importa. Comenzaron el trabajo en junio, cuando el río bajaba y el clima se mantenía bueno.
Samuel tenía algunos ahorros de su trabajo de carpintería, suficientes para herramientas y ferretería, pero no para madera aserrada. Eso significaba talar su propia madera en los bosques río arriba, flotar los troncos hasta la boca de la cueva y preparar todo a mano. La primera estructura fue un simple plano inclinado y un cabrestante en la entrada de la cueva, una inversión necesaria para subir troncos y piedras desde el río. Murray operaba el cabrestante mientras Samuel posicionaba las cargas. Ambos aprendiendo el ritmo del trabajo, entendiendo cómo leer las señales del otro a través de la distancia y el ruido del agua apresurada. Cimientos primero, dijo Samuel, siguiendo la sabiduría constructiva que su padre le había enseñado. Todo depende de una base verdadera. Colocaron piedra durante 6 semanas, morterando rocas de río en muros sólidos que soportarían el peso de la cabaña y la separarían del piso húmedo de la cueva. Samuel insistió en la perfección. Cada piedra seleccionada por su ajuste, cada junta rellena con mortero de cal que Murray mezclaba según una receta que su abuela conocía. Los cimientos se elevaron 3 pies, creando una plataforma rectangular de 30 pies de largo y 20 de ancho, posicionada 20 pies hacia atrás desde la boca de la cueva. Las paredes subieron en agosto, buenos troncos de pino rectos, encajados y unidos con una precisión que habría impresionado incluso a William Thatcher. Samuel siempre había sido meticuloso con sus uniones. Y aquí, donde la estructura tenía que ser sólida para los inviernos venideros, no permitió compromisos. Murray aprendió a encajar troncos ella misma, trabajando a su lado hasta que sus manos se ampollaban y luego se endurecían, hasta que podía mirar a lo largo de una viga y juzgar su rectitud tan bien como él. Construyeron las paredes solo de 8 pies de alto, lo suficiente para un espacio cómodo, pero lo bastante bajo para conservar el calor. El techo fue la parte más simple, tablas ásperas cubiertas con tejas partidas, inclinadas lo justo para desechar la humedad que pudiera condensarse en el techo de la cueva arriba. No había necesidad de ángulos pronunciados contra la nieve. La cueva misma era su protección del cielo. La chimenea presentó el mayor desafío. Samuel la construyó de piedra, subiéndola a través del techo de la cabaña y luego en ángulo hacia esa grieta natural en el techo de la cueva que Murray había notado. Incorporó múltiples amortiguadores y un arreglo complejo de deflectores, creando un sistema que podía extraer el humo mientras recirculaba el calor de vuelta a la cabaña. Es demasiado complicado, dijo Murray, observándolo ajustar otra modificación. ¿Y si no funciona? Entonces nos congelaremos o asfixiaremos, respondió Samuel alegremente. Mejor acertar a la primera. Pasó 3 días probando la chimenea con fuegos pequeños, ajustando los deflectores, modificando los ángulos. Finalmente, en una fresca tarde de septiembre, encendió un fuego apropiado mientras Murray observaba ansiosa desde la boca de la cueva. El humo subió por la chimenea, se extendió brevemente sobre el techo de la cabaña, luego captó la corriente ascendente y fluyó hacia la grieta en el techo de la cueva, desapareciendo en el conducto de ventilación natural. Funciona, suspiró Murray. Sam, realmente funciona. El calor fue inmediato y sorprendente. Las paredes de piedra de la cabaña absorbieron el calor de la chimenea, irradiándolo de vuelta al espacio. Pero más que eso, toda la cueva comenzó a calentarse. La masa masiva de piedra del techo y las paredes absorbiendo calor y reteniendo, creando una masa térmica que moderaría las variaciones de temperatura. Dentro de la cabaña, con el fuego encendido y la puerta cerrada, la temperatura se mantuvo estable en 68 grados incluso cuando la noche de septiembre afuera caía a los 40 grados. Y en la cámara mayor de la cueva, la temperatura se estabilizó en un cómodo 55 grados. Lo suficientemente fresco para almacenamiento, lo suficientemente cálido para que nada se congelara. Mientras Samuel construía la cabaña, Murray preparaba su segunda gran innovación, los jardines. El suelo en el fondo de la cueva era todo lo que había esperado. Pasó semanas moviéndolo y cribándolo, quitando rocas, mezclando material compostado que arrastraba de su viejo campamento. Construyó camas elevadas usando piedras planas morteradas, creando parcelas rectangulares ordenadas que contendrían el suelo y proporcionarían drenaje. El desafío era la luz. La boca de la cueva admitía mucho sol por la mañana, pero se desvanecía al moverse la luz al oeste.
Murray estudió los patrones obsesivamente, marcando dónde llegaba el sol en diferentes momentos del día, calculando horas de crecimiento. Las camas más cercanas a la boca recibirían 6 horas de sol directo, suficiente para la mayoría de las verduras. Las más alejadas serían para almacenamiento o plantas que toleraran sombra. Plantó lechuga, rábanos y espinacas a finales de septiembre, cultivos que prosperaban en condiciones frescas. Para los escépticos que visitaban, y hubo algunos, atraídos por la curiosidad sobre los locos habitantes de la cueva, las hileras ordenadas de verde creciendo en septiembre parecían casi un truco. No durarán más allá de la primera helada, predijo John Morrison, aunque su voz había perdido algo de certeza. Pero la helada llegó y pasó, cayendo a 28 grados en el bosque afuera. Mientras dentro de la cueva, la temperatura se mantuvo en 42 grados. Las plantas temblaron pero no se congelaron. Murray cubrió las camas con tela en las noches más frías, creando mini invernaderos que retenían el calor. Para octubre, cosechaba ensaladas frescas mientras sus vecinos comían de sus sótanos de raíces. La verdadera prueba sería el invierno. Todos lo sabían. La rueda hidráulica fue la obra maestra de Samuel, la pieza de ingeniería que probaría si su visión era genio o locura. El río en la boca de la cueva corría rápido y profundo todo el año. Alimentado por manantiales río arriba que nunca se congelaban por completo. Samuel diseñó una rueda de 18 pies de diámetro con cubos que capturaban la fuerza de la corriente. La mecánica era sencilla en principio. El agua fluyente llena cubos en un lado. El peso y el momentum giran la rueda. La potencia se transfiere a través de un sistema simple de engranajes y ejes. Pero cada detalle importaba. La ejecución fue todo menos simple. Construyó la rueda en secciones en el piso de la cueva, ajustando y probando cada cubo, cada radio, asegurando un equilibrio perfecto. El eje principal era un solo tronco de pino de 16 pulgadas de grueso, pelado, sazonado y torneado con cuchillo de dibujo hasta que quedó lo más redondo posible. Lo reforzó con bandas de hierro rescatadas de viejas ruedas de carro, calentándolas y dándoles forma en una forja que construyó específicamente para ese propósito. Cada cubo tenía que estar angulado con precisión para captar la máxima agua mientras la liberaba limpiamente. Demasiado superficial y perdían fuerza. Demasiado profundo y retenían agua demasiado tiempo, creando desequilibrio. Samuel talló plantillas de tablas delgadas, probando ángulos en la corriente del río antes de comprometerse a cortar los cubos reales. Murray ayudó con estas pruebas, metiéndose en el agua fría para sostener las plantillas mientras él observaba los patrones de flujo. El sistema de engranajes presentó sus propios desafíos. Samuel necesitaba reducir la velocidad de rotación de la rueda para las piedras de molino. La rueda giraba lentamente pero con tremenda fuerza. Mientras el molino requería rotación más rápida, construyó un tren de engranajes compuesto usando ruedas de madera dura con dientes cortados a mano. Cada diente formado y ajustado con una paciencia que rozaba la obsesión. Las relaciones de engranajes le tomaron 3 intentos para acertar, cada fracaso enseñándole algo sobre distribución de carga y transferencia de torque. Montarlo fue una odisea de 2 días. Samuel construyó una plataforma de piedra al borde de la cueva, posicionándola para que la rueda captara la corriente máxima. Mary operaba un aparejo de poleas mientras Samuel guiaba la rueda masiva a su lugar. Ambos trabajando con la intensidad enfocada de personas que sabían que un error podía destruir meses de trabajo. Cuando la rueda finalmente se asentó en sus cojinetes y Samuel soltó el freno, comenzó a girar inmediatamente, suavemente, poderosamente. El agua se atrapaba en los cubos. La rueda rotaba y el eje principal comenzaba a girar con suficiente fuerza para impulsar maquinaria. Podemos moler grano, dijo Samuel, su voz tensa de emoción. Podemos aserrar madera. Podemos bombear agua a las camas del jardín para riego. Murray puso su mano en su brazo, ambos observando la rueda girar bajo el sol otoñal. Podemos sobrevivir. Para noviembre, cuando la nieve comenzó a polvorear los árboles afuera, los brilles se mudaron a su homestead en la cueva. La cabaña era acogedora y cálida,
los jardines producían, y la rueda hidráulica impulsaba un pequeño molino que molía su maíz y trigo. Cavaron un sótano de raíces en el piso de la cueva detrás de la cabaña donde la temperatura constante de 50 grados era perfecta para almacenar papas, zanahorias y nabos. Invitaron a la comunidad a visitar antes de que el invierno se instalara, un gesto tentativo hacia personas que los pensaban tontos. Vinieron Morrison y Sacher y la familia Endres. Caminaron por la cueva con ojos muy abiertos, tocando las paredes de piedra cálidas, observando la rueda girar, probando la lechuga fresca que Murray sirvió con la cena. Maldita sea, dijo Sacher en voz baja, examinando el sistema de chimenea de Samuel. Realmente funciona. Todo. La prueba es el invierno, dijo Morrison. Pero su voz tenía respeto ahora en lugar de rechazo. La prueba es el invierno, estuvo de acuerdo Samuel. El invierno llegó en diciembre con una furia que los viejos decían no haber visto nunca. La primera tormenta dejó 3 pies de nieve en 2 días. La temperatura cayó a 15 bajo cero y se mantuvo allí una semana. Los ríos se congelaron sólidos excepto en los rápidos más rápidos. La casa desapareció en cualquier refugio que pudiera encontrar. El frío era una presencia física, presionando contra las paredes, encontrando grietas, robando calor y vida de cualquier cosa expuesta. En sus cabañas, dispersas por el territorio, las familias se acurrucaban alrededor de chimeneas, quemando su madera de invierno más rápido de lo planeado, observando sus suministros de comida con ansiedad creciente. Este no era el invierno usual para el que se habían preparado. Era algo más feroz, más peligroso. En la cueva, Samuel y Murray observaron la tormenta desde su cálida cabaña. La nieve se amontonó alta afuera de la boca de la cueva, pero el profundo saliente mantuvo la mayor parte fuera de que entrara soplada. La temperatura en la cueva principal cayó a 40 grados, fría, pero nada como las condiciones mortales afuera. En su cabaña, el fuego ardía constante y las paredes irradiaban calor almacenado. La rueda hidráulica seguía girando. El hielo se formaba en los bordes más lentos del río, pero la corriente principal corría demasiado rápido y profunda para congelarse. La rueda gemía bajo cargas de hielo que se formaban en su lado norte. Pero Samuel la había construido fuerte, y siguió girando, siguió moliendo grano, siguió bombeando agua. Los jardines de Murray enfrentaron su primera prueba real. La temperatura en la cueva bajó lo suficiente como para que tuviera que proteger las plantas con más cuidado, construyendo pequeñas estructuras de marco sobre cada cama y cubriéndolas con tela y pieles. Mantuvo pequeños fuegos de calentamiento en lugares estratégicos usando la circulación natural de aire de la cueva para distribuir el calor. Las plantas lentamente, pero produjeron comida fresca en las profundidades del invierno. La segunda tormenta llegó en Nochebuena. Esta fue peor. Otros 2 pies de nieve y temperaturas que cayeron a 25 bajo cero. El viento aullaba a través del bosque afuera, rompiendo ramas, derribando árboles débiles. Dentro de la cueva, lo oían como un rugido distante. Pero las paredes de piedra los mantenían separados de él, a salvo. Al tercer día de esa tormenta, oyeron voces afuera. Samuel agarró su rifle y fue a investigar, abriéndose paso a través del montón de nieve que se había formado en la boca de la cueva. 3 figuras luchaban hacia ellos a través del caos blanco. John Morrison, su esposa Sarah y su joven hijo Peter inclinados casi doble contra el viento. Nuestra chimenea colapsó, gritó Morrison sobre el viento. La cabaña está llena de humo. No podemos quedarnos allí. Samuel los arrastró adentro al calor relativo de la cueva. Mary ya estaba reuniendo mantas, avivando el fuego más alto. Los Morrison entraron tambaleantes a la cabaña, escarcha cubriendo cejas y barbas, el niño temblando de frío. ¿Cuánto hasta que su cabaña sea habitable?, preguntó Samuel. Morrison sacudió la cabeza. Necesitamos reconstruir la chimenea. No se puede hacer en esta tormenta. Podría ser una semana, quizás más. Se quedarán aquí, dijo Murray simplemente. Tenemos espacio. Apenas lo tenían. La cabaña había sido construida para 2, pero lo hicieron funcionar. Los Morrison durmieron cerca del fuego mientras Samuel y Murray tomaron el altillo.
La comida se compartió con cuidado pero generosamente. Las verduras frescas de Murray suplementando los suministros secos de los Morrison. Al quinto día, llegaron más. La familia Sacher, expulsada de su cabaña por un techo colapsado. Luego los Endris, cuyo suministro madera había bajado peligrosamente. La cueva se convirtió en un refugio, albergando a 3 familias en condiciones que habrían abrumado cualquier cabaña individual. Samuel organizó a los hombres para mantener la rueda hidráulica libre de hielo, para manejar los fuegos, para racionar cuidadosamente el suministro de madera. Trabajaban por turnos, siempre un hombre despierto para atender los fuegos y vigilar problemas. Las propiedades acústicas únicas de la cueva hacían que el sonido viajara bien por el espacio. Una herramienta cayendo o el llanto de un niño se oía en todo. Usaron esto a su favor, desarrollando un sistema de señales. 2 golpes fuertes significaban que el fuego necesitaba madera. 3 significaban que la rueda hidráulica necesitaba atención. Murray coordinaba la cocina y el cuidado de los niños, mostrando a Sarah Morrison y a Thatcher cómo atender los jardines de la cueva, cómo cosechar en las profundidades del invierno. Estableció una rutina que mantenía a todos ocupados y con propósito. La ociosidad criaba tensión en espacios cerrados. Las mujeres se turnaban cocinando, limpiando y enseñando a los niños. Murray compartía su conocimiento generosamente, ¿qué plantas? Toleraban las noches más frías, como leer los signos sutiles de estrés en las plantas, como maximizar el rendimiento en espacio limitado. Los jardines de la cueva se convirtieron en un proyecto comunal. Cada familia recibió camas para atender, dándoles responsabilidad y participación en el éxito del sistema. Peter Morrison, el hijo de 10 años de Morrison, mostró una aptitud inesperada para el trabajo. Aprendió a juzgar la humedad del suelo al tacto, a reconocer signos tempranos de plagas, a entresacar plántulas con mano gentil. Murray lo tomó como su aprendiz de Swords, enseñándole técnicas que su abuela le había enseñado, adaptadas ahora a este entorno único. Establecieron reglas para los espacios cerrados, horas de silencio después de oscuro, espacios designados para cada familia, rotación para usar la mesa de la cabaña. Los desacuerdos se manejaban por un consejo de todos los adultos, con Samuel y Murray actuando como mediadores en lugar de autoridades. Era un equilibrio social delicado hecho más desafiante por el estrés del invierno interminable afuera, pero se mantuvo. Los jardines lo salvaron. Con 12 personas para alimentar, sus suministros almacenados no habrían durado, pero las verduras frescas cultivadas imposiblemente en el ambiente protegido de la cueva estiraron sus recursos. Murray enseñó a las otras mujeres cómo construir los marcos protectores, cómo manejar la humedad y el calor, cómo sacar vida del suelo cuando todo afuera estaba congelado sólido. Molían grano con la rueda hidráulica, manteniendo el molino funcionando incluso en el peor frío. Derretían nieve para agua usando el calor del fuego de la cueva. Hicieron lo imposible rutina, convirtieron la supervivencia en vida diaria. Las tormentas siguieron llegando a través de enero. La nieve se amontonó 8 pies de profundidad en el bosque. Los ciervos murieron de hambre. Los lobos bajaron de las tierras altas, desesperados y audaces. La temperatura cayó a 30 bajo cero en la peor noche, lo suficientemente frío como para que incluso el humo de la chimenea pareciera congelarse y caer. A través de todo, la cueva lo sostuvo. La piedra masiva absorbió y irradió calor, moderó la temperatura, los protegió del viento asesino. La cuidadosa ingeniería de Samuel se probó una y otra vez. La chimenea que extraía perfectamente incluso en el peor clima. La rueda hidráulica que seguía girando, la base que los mantenía secos y estables. William Sacher pasó horas estudiando la construcción, tomando notas, haciendo preguntas. He construido cabañas por 20 años, dijo una noche. Nunca pensé en usar la tierra misma como refugio. Siempre luché contra ella. Pero tú, trabajaste con ella, la hiciste tu aliada. No fue mi idea sola, dijo Samuel, asintiendo hacia Murray. Ella vio lo que podía hacer. Murray estaba mostrando a Andres cómo leer las corrientes de aire de la cueva, cómo posicionar los fuegos de calentamiento para máximo efecto. Todo se trata de entender el sistema, decía.
La piedra, el agua, el aire, todos trabajan juntos y los dejas. Febrero trajo un respiro en el clima. Las familias regresaron a sus hogares dañados para reparar y reconstruir. Llevando consigo semillas del jardín de la cueva de Murray y notas detalladas sobre las técnicas de construcción de Samuel, Morrison contrató a Samuel para consultar en la reconstrucción de su chimenea, pagando con venado ahumado y promesas de ayuda en primavera. Pero más importante, llevaron historias. Historias de verduras frescas en enero, de una rueda hidráulica que impulsó un molino a través del invierno más frío en memoria, de una pareja que había sido llamada loca, pero había construido algo que salvó vidas. Para marzo, cuando llegó el primer deshielo, el Homestead en la cueva era famoso en todo el territorio. Familias vinieron desde 50 millas para verlo, para aprender de él. Samuel se encontró explicando su diseño de chimenea una y otra vez, esbozando planos para otros constructores aspirantes. Murray enseñaba clases en su jardín de cueva, mostrando a las mujeres cómo extender su temporada de cultivo usando marcos simples y manejo cuidadoso del calor. El agrimensor territorial vino en abril y ofreció a Samuel un contrato para diseñar un refugio comunal basado en los principios de la cueva, un lugar donde las familias pudieran reunirse durante el peor clima, donde los suministros pudieran almacenarse en condiciones estables, donde los vulnerables pudieran encontrar refugio. ¿Lo harás?, preguntó Murray esa noche. Mientras se sentaban en el banco afuera de su cabaña, observando la rueda hidráulica girar en el deshielo de primavera, Samuel miró la cueva que los había protegido, a los jardines comenzando a florecer con el calor primaveral. Al hogar que habían construido contra todo consejo y duda. Creo que tenemos que hacerlo. Probamos algo aquí. Que puedes trabajar con la tierra en lugar de contra ella. Que la sabiduría vieja no siempre es la mejor. Que a veces las ideas locas son solo ideas que nadie ha probado aún. Querrán saber el secreto, dijo Murray. ¿Cómo supimos que funcionaría? Samuel sonrió. No lo sabíamos. Ese era el secreto. Solo creímos que podía, y estuvimos dispuestos a hacer el trabajo para descubrirlo. El verano trajo prosperidad. La temperatura estable de la cueva la hizo perfecta para curar queso y almacenar carne. Los 55 grados constantes probaron ideales para prevenir el deterioro mientras permitían procesos beneficiosos. Los granjeros lecheros locales comenzaron a pagar por almacenar sus ruedas de queso en las secciones traseras de la cueva donde la temperatura nunca variaba más de unos pocos grados. La rueda hidráulica impulsaba no solo su molino, sino una sierra que producía madera para venta. Y Samuel añadió un mecanismo de torno que le permitía tornear husillos y postes con precisión mecánica. Los jardines de Murray producían todo el año ahora que entendía los principios, proporcionando verduras frescas que comandaban precios premium en el mercado. Comenzó a vender semillas y plántulas, enseñando a otros sus técnicas, construyendo un pequeño pero estable negocio de su conocimiento botánico. La legislatura territorial tomó nota. En agosto, enviaron una delegación a estudiar el Homestead, a documentar sus métodos, a entender cómo una pareja había sobrevivido un invierno que había matado ganado y quebrado familias en todo el territorio. Pero más que el éxito material fue el cambio en cómo la gente los veía. Los Brille ya no eran locos. Eran innovadores. Pioneros en una nueva forma de pensar sobre refugio y supervivencia. Cuando parejas jóvenes llegaban al territorio buscando tierra, el Homestead en la cueva de Samuel y Murray estaba en la lista de lugares para visitar, para aprender, para entender. Habían probado que el mejor tipo de coraje no era el que enfrentaba el peligro con pura terquedad. Era el coraje de ver posibilidad donde otros veían locura, de trabajar cuidadosamente y pensadamente hacia una visión que otros aún no podían imaginar, de persistir no por fe ciega, sino por un entendimiento profundo de sistemas y principios y la aplicación paciente del conocimiento. La cueva había estado allí por miles de años, un simple hecho de geología. Pero tomó a Murray y Samuel O'Breger verla no como un agujero en el suelo, sino como un hogar, no como un obstáculo a superar, sino como un recurso a abrazar. Habían construido su Homestead no luchando contra el invierno, sino entendiéndolo, no tratando de recrear lo que funcionaba en climas más fáciles, sino adaptándose a la realidad de donde vivían.
Mientras las estaciones giraban y su primer año completo en el Homestead de la cueva se acercaba a su fin, Samuel se paró en la boca de la cueva una noche, observando los colores otoñales comenzando a extenderse por las colinas. Detrás de él, Murray revisaba sus plantaciones de otoño, preparándose para otro invierno. La rueda hidráulica giraba constantemente, moliendo grano traído por vecinos que ahora pagaban por el servicio. La cabaña brillaba con luz de fuego, cálida y acogedora. John Morrison le había preguntado una vez si había tenido miedo, tomando tal riesgo con una idea no probada. Samuel lo había pensado cuidadosamente antes de responder. Miedo a fallar, sí, había dicho, pero más miedo a nunca intentarlo, a jugar seguro y aún perder todo cuando llegara el mal invierno. Al menos así, si fallábamos, habríamos fallado intentando algo nuevo, algo que podría haber cambiado todo. No habían fallado. Habían triunfado más allá de sus propias esperanzas. Y al hacerlo, habían mostrado a todo un territorio de personas tercas y autosuficientes de la frontera que a veces la respuesta no era construir muros más fuertes contra la naturaleza, sino encontrar formas de hacer que la naturaleza misma sea tu refugio. La idea había sido ingeniosa, pero la ejecución había sido amor, asociación, habilidad y persistencia paciente. El conocimiento botánico de Murray combinado con la ingeniería de Samuel, su ojo para sistemas trabajando con su precisión de artesano. Dos personas trabajando como una hacia una visión que habían construido juntos. Mientras el invierno se acercaba de nuevo, Samuel Bridger miró lo que habían creado y sintió no exactamente orgullo, sino satisfacción. Habían construido algo que duraría, algo que los mantendría a salvo, algo que ya había salvado vidas y salvaría más en inviernos venideros. La cueva en Riversbend siempre había estado allí esperando. Solo tomó a las personas correctas en el momento correcto con la idea correcta para desbloquear lo que podía hacer. Y ahora, observando los primeros copos de nieve de una nueva temporada caer afuera de la boca de la cueva, sabiendo que adentro estaban cálidos y a salvo y listos para lo que viniera, Samuel entendió que eso era lo que realmente significaba hogar. No solo refugio de la tormenta, sino un lugar construido con cuidado e ingenio, donde dos personas podían hacer una vida juntos contra cualquier adversidad. La rueda hidráulica giraba, el fuego ardía, el jardín crecía, y la cueva los sostenía a todos, piedra sólida y eterna, exactamente como siempre había sido.